Desde la Cámara de la Propiedad Urbana de León, en colaboración con la Nueva Crónica de León, pues una vez más, en esta ocasión vamos a tratar algunas cuestiones novedosas relativas al arrendamiento de vivienda, pero precisamente de aplicación por primera vez en este año 2024. Una primera cuestión es si se puede actualizar o revisar la renta en este ejercicio de 2024. Y al respecto, pues la Ley de Vivienda de mayo del 2023 había establecido un tope para la actualización de la renta hasta el 2% y con modificación de un Real Decreto del Gobierno anterior, pues establece que para este ejercicio 2024 el tope para actualizar la renta será del 3%, es decir, si el IPC fuese superior, el 3,8 o 4,2, pues solo se podrá aplicar el 3%. Pero si el IPC fuese inferior, por ejemplo el 2,1, pues obviamente debería de aplicarse esto. Es decir, en el 2024 el tope es del 3%. No obstante esto, pues conviene significar que esta limitación legal no impide que, conforme a la doctrina jurisprudencial, con base al plazo de prescripción de 5 años, pues se puedan actualizar o revisar las rentas, el precio de alquiler, cuando no se hubiera hecho antes por el arrendador, acumulando los IPCs de los 5 últimos años. A modo de ejemplo, si un propietario no ha actualizado la renta en los últimos 5 años, pues podría hacer esa acumulación de IPC acumulando los 3 más antiguos y considerando el tope del 2% para el ejercicio 2023 y del 3% para el ejercicio 2024. En cualquier caso, tenemos que decir que esa acumulación de IPCs o esa actualización mediante la actualización de IPCs no puede aplicarse en ningún caso con carácter retroactivo, es decir, se hará siempre desde la notificación. Una segunda cuestión es con qué antelación se debe de comunicar al arrendatario, en su caso, si fuera preciso por el arrendador, la finalización del arrendamiento o la denegación de la prórroga. Y es una cuestión novedosa porque por primera vez en este año 2024 se cumplen 5 años desde la reforma de la Ley de Arrendamientos en marzo del 19, que establecía que los contratos tenían una duración mínima obligatoria de 5 años, plazo que finaliza ahora en el 2024. Bien, pues esa reforma decía que el arrendador debe de preavisar al arrendatario con una antelación mínima de 4 meses para la finalización del arrendamiento. En otro caso, entraría en vigor una prórroga de 3 años más y después de esa primera prórroga trianual, pues las sucesivas ya serían de año en año. Por eso es importante pues no desconocer que para los contratos suscritos desde marzo del 19, que vencen ahora los 5 primeros años, pues ese preaviso ya no es de un mes como se establecía para los contratos anteriores a marzo del 19, sino que el preaviso tendrá que verificarse con 4 meses de antelación. Sin embargo, también insistimos que los contratos que ya existieran anteriores a marzo del 19 se siguen rigiendo por la normativa que estaba vigente al tiempo de su celebración y en consecuencia bastaría con un mes de antelación. Otra tercera cuestión importante es si están suspendidos o no los juicios de desahucio por falta de pago de la renta del arrendatario durante este ejercicio 2024. Y tenemos que decir que la respuesta, en términos generales, pues es que no, a pesar del eco que se hagan los medios de comunicación. Y hay dos normas que regulan esta cuestión. De una parte, pues la reiterada Ley de Vivienda de mayo del 23 y de otra parte un Real Decreto del Gobierno de diciembre del 19. La Ley de Vivienda lo que sí establecía para la mayoría de los supuestos, es decir, propietarios o arrendadores, personas físicas o personas jurídicas, pero que no tuvieran la condición de gran tenedor, es decir, no tuvieran más de 10 viviendas, es que lo único que sucede en ese procedimiento judicial de desahucio es que se puede suspender o aplazar por un plazo máximo de 2 meses, pero solo en los casos de que el arrendatario o el inquilino esto manifieste y acredite la circunstancia de vulnerabilidad social y económica, estableciendo la Ley de Vivienda que modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en todo caso, transcurrido ese plazo de los 2 meses, la suspensión se alza, se hayan adoptado o no medidas por las administraciones públicas. Entonces la consecuencia es el procedimiento de desahucio sigue su curso, pero con un aplazamiento posible en casos de vulnerabilidad de 2 meses, es nada más. De otra parte,
El Real Decreto del que hablábamos antes, de diciembre del 19 del Gobierno, pues lo que hizo fue prorrogar la suspensión de los desahucios y lanzamientos que ya se había establecido en el año 2020, consecuencia de la pandemia, y que se iban prorrogando pues siempre hasta final de año. En este caso, esa suspensión sería hasta el 31 de diciembre del 2024. Pero sucede que ese Real Decreto sigue refiriéndose a los casos de los inquilinos en situación de vulnerabilidad económica o social, pero consecuencia de la pandemia o del COVID-19. Y siendo así, pues sucede que no pocas resoluciones de los juzgados de León, incluso de la Audiencia Provincial, pues acuerdan la no suspensión de los desahucios y los lanzamientos hasta esa fecha, incluso cuando haya vulnerabilidad, pero si no se acredita que sea consecuencia de la pandemia del COVID-19, cosa que en el año 2024, en relación a marzo del 2020, pues es particularmente difícil. Y una última cuestión es si en este ejercicio 2024 se sigue pudiendo aplicar una deducción en el IRPF respecto de los ingresos que perciben los arrendadores por el alquiler de las viviendas. Y la respuesta es afirmativa, pero sucede también que conforme a la antedicha Ley de Vivienda de mayo del 2023, pues esa deducción se ha reducido, antes era del 60% y ahora es del 50% para los contratos realizados en este ejercicio, a partir de este ejercicio 2024. Los contratos que se habían suscrito con anterioridad pueden seguir aplicándose la deducción del 60%, pero los que se hagan nuevos pues tendrán una reducción del 50%. Es cierto que la ley también previene otras deducciones en porcentajes superiores y en determinadas circunstancias, por ejemplo, una deducción del 90% en las zonas de mercado residencial tensionado, siempre y cuando la renta se hubiera rebajado más de un 5% respecto de la renta anterior. O también una deducción del 70% cuando la vivienda se alquila por primera vez en zonas de mercado residencial tensionado y para personas entre 18 y 35 años, o se pone a disposición de las administraciones públicas para que éstas lo pongan en alquiler social. En ese caso también hay una bonificación del 70%. La bonificación sería del 60% cuando no se reúnen los requisitos anteriores, pero la vivienda se hubiera rehabilitado en los 2 años inmediatamente anteriores. Y como decíamos antes, pues la deducción general es del 50% en todos los demás casos, salvo que la vivienda se encontrase en una zona de mercado residencial tensionado, pero que además será preciso que la renta no supere a la del contrato anterior en los últimos 5 años. Y luego, por contra de estas deducciones que establece la ley, pues también se establecen unos gravámenes, por ejemplo, respecto del IBI, y se crea un recargo del 50% para las viviendas vacías, entendiéndose viviendas vacías aquellas que llevan desocupadas más de 2 años, siempre que el propietario tenga más de 4 viviendas. Incluso ese recargo puede llegar al 100% si la vivienda ha estado desocupada durante más de 3 años y todavía más, hasta el 150% si el propietario tuviera otros inmuebles dentro del mismo término municipal. Y bueno, pues nada más, esperamos que haya resultado didáctico e ilustrativo y les emplazamos para una nueva emisión.